start. Our respect to the people. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Alexis Corte, estoy encargado de presentar a la doctora Ulrike Elisabeth Schmid-Assmann, quien ha estudiado la carrera de Derecho en las universidades de Tübingen, Múnich y Göttingen. Les pido disculpas por mi alemán. Para eso tenemos aquí al traductor Walter Kerr, que va a estar a cargo de la traducción. La doctora es doctora en Derecho y fue juez desde el año 1975 y juez de familia en Heidelberg desde el año 1979 hasta el 2002. Y es docente, mediadora, y durante muchos años se desempeñó justamente como docente en la especialidad de mediación y métodos alternativos en relación a jueces, abogados y estudiantes. Las dejo en compañía de la doctora y del traductor. Gracias. Vielen Dank. Muchas gracias. Jetzt lassen wir gerade die noch weiterkommenden hinein. Vamos a dejar que se instalen los delegados. Für mich ist es eine große Ehre, hier zu sprechen. Es un gran honor para mí poder hablarles aquí. Vor allen Dingen, nachdem ich eben kurz gehört habe, dass Sie alle in der Mediation viel weiter sind als wir in Deutschland. Sobre todo después de haber oído que acá en Argentina están tanto más avanzados en el campo de la mediación que nosotros en Alemania. Deswegen frage ich mich, ob ich Ihnen etwas überhaupt berichten kann. Ich will es versuchen. Así que realmente me pregunto si les podría aportar algo, pero lo voy a intentar. Ich habe mir vorgestellt, dass ich ein bisschen System mache mit Ihnen. Zunächst mal, wo steht eigentlich die Mediation und für welche Verfahren ist sie gut geeignet? Pensé en sistematizar un poco las cosas para ubicarlos en el contexto de la mediación y ver para cuál tipo de procedimientos es especialmente adecuada. Dann möchte ich Ihnen etwas über das deutsche Mediationsgesetz erzählen, das letztes Jahr nach langen Kämpfen in Kraft getreten ist. También comentarles un poco de la ley alemana de mediación que entró en vigor el año pasado después de una larga lucha. Dann möchte ich jetzt etwas spezieller auf das Familienrecht. Y después nos vamos a concentrar un poco más específicamente en el derecho de familia. Wir sprechen von externer Mediation und gerichtsinterner Mediation. Hablamos de la mediación externa y de la mediación tribunalicia o judicial interna. Dann würde ich Ihnen gerne den Ablauf des Mediationsverfahrens erläutern, wie er in Deutschland verstanden wird. Después les voy a comentar cuál es la secuencia del proceso mediatorio, tal como lo comprendemos en Alemania. Und schließlich, weil ich Richterin bin, möchte ich Ihnen vor allen Dingen Überlegungen mit Ihnen gemeinsam anstellen, was aus der Mediation können wir für die Tätigkeit des Richters fruchtbar machen. Y, siendo jueza, quisiera después reflexionar un poquito con ustedes para ver qué aspectos de la mediación pueden realmente ser fértiles para la labor de un juez. Was in Deutschland, glaube ich, die größte Leistung ist. Y me parece que justamente ahí está el gran logro en Alemania. Könnten Sie sich dieses Programm vorstellen? Más o menos se puede imaginar esta secuencia. Würden Sie mir helfen, indem Sie mir sagen, welchen Beruf Sie haben? Ich weiß es nicht, dann kann ich mich darauf einstellen. Fangen wir einfach so an, wir sind so wenige, das geht. Pedir que me digan un poquito cuál es el trabajo de ustedes, así me ubico y en qué área están trabajando. Und vielleicht den Namen, dann Y por ahí también el nombre, así más fácil. Mi nombre es Andrea Danas, soy jueza de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario. Intento trabajar con procesos de mediación en conflictos estructurales o conflictos de interés público. Mi nombre es Sebastián Quintana, me desempeño en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Oficina de Notificaciones, y soy docente universitario en la Universidad Nacional de Buenos Aires en Derecho Ambiental. También estamos tratando de ver todo lo vinculado con la mediación en materia ambiental. Jetzt können Sie vielleicht dran. Machen Sie was an. Fangen wir mit Ihnen an. Gastón Petronach es mi nombre, trabajo en el Poder Judicial de la Nación, en el Fuero Contencioso Administrativo. Mi nombre es
Diana Barrios, trabajo en un organismo público de servicio público, Ente Nacional Regulador del Gas, y hago revisión de contratos en el ámbito. Mi nombre es Gabriela Busellini, soy mediadora ya hace 10 años aproximadamente. Me dediqué muchos años a la mediación privada y pública. En estos momentos estoy trabajando en el juzgado, en los contenciosos y tributarios de la ciudad y soy prosecretaria de la justicia de la ciudad. Mi nombre es Federico Santa Coloma y trabajo en la Dirección de Defensa y Protección al Consumidor, donde también tenemos audiencias de conciliación. Guido Cresta, soy secretario de un tribunal oral a nivel nacional. Trabajamos en causas criminales, algunas veces correccionales, y aplicamos el Instituto Probation, de prueba, y lo tomamos como una especie de mediación entre fiscal y defensa, y el tribunal por lo general trata de homologar los acuerdos, y es el primer tribunal desde que se creó la ley de probation que aplicó el criterio amplio de la institución. ¿Qué tal? Soy Alexis Corti, soy mediador prejudicial, también hace unos 10 años. Soy docente de la Universidad de Buenos Aires en métodos alternativos. Actualmente trabajo para el gobierno de la ciudad, temas relativos a mediación, y también estamos capacitando a las fuerzas de seguridad en métodos alternativos a nivel nacional. Mi nombre es Mariana, soy abogada, trabajo en la Dirección General de Defensa del Consumidor y también con el hijo Federico tenemos una etapa conciliatoria donde tomamos audiencias de mediación. ¿Qué tal? Federico es mi nombre. Junto con Mariana y Federico trabajamos en defensa del consumidor del gobierno de la ciudad. Bueno, parte de nuestras competencias tienen que ver con audiencias de mediación, que forman parte de un procedimiento administrativo. Mi nombre es Agustina Oliveri, soy estudiante de abogacía. Trabajo en la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. No me dedico específicamente a la mediación, pero me interesa mucho el tema. Mi nombre es Lucía Veloquio, trabajo en el Poder Judicial de la ciudad en el Foro Contencioso Administrativo. Soy Paz Fernández Marco y me dedico al sector inmobiliario en España, en Córdoba. Mi nombre es Luz y estudio Derecho y trabajo con Agustina en la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Bueno, mi nombre es María Alexander y después de dedicarme a otras cosas durante toda mi vida, al jubilarme comencé a estudiar abogacía en la Universidad de Buenos Aires y justamente una de las materias es métodos alternativos de resolución de conflictos, así que vine a enterarme un poquito del asunto. Mi nombre es Rocío, trabajo con Luz y Agustina en el mismo lugar, en la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Estudio Derecho y también vine porque me interesaba el tema. Prima. Muy bien. Wir haben eine bunte Mischung. Tenemos un blend muy colorido. Und ich vertrete das Familienrecht. Y yo también represento el campo del derecho de familia. Oder irgendjemand von Ihnen Sie? Y algunos de ustedes también, ¿no? Aber das ist relativ wenig. Ich werde also das Familienrecht kurz machen und den Rest etwas länger. Vamos Es un a... aspecto que me interesa mucho. Das interessiert mich persönlich sehr. Okay. Vamos a incluirlo también. Fangen wir als erstes hier an mit Empezamos diesem entonces System. acá con esta sistematización. Wenn wir uns angucken, wenn wir über einen Konflikt nachdenken, dann gibt es verschiedene Herangehensweisen an einen Cuando Konflikt. pensamos en un conflicto hay distintos abordajes posibles.
Das erste wäre die Beratung, das ist Primero etwas sería Einseitiges. el asesoramiento, que es algo más bien unilateral. Als nächstes auf der Stufe käme die Mediation, weil es komplett freiwillig ist. Como escalón siguiente estaría la mediación, como algo totalmente voluntario. Der dritte hat keinerlei Macht, El tercero no tiene ningún poder, aber ich spanne die Konfliktparteien zusammen mit Hilfe eines Dritten. pero tenemos a las partes de un conflicto que se ven ayudadas por un tercero. Der Unterschied zur Schlichtung nach deutschem Recht ist, Y la diferencia respecto de la conciliación, por lo menos en el derecho alemán, die Schlichtung wird angeboten oder auch der Ombudsmann wird von verschiedenen Stellen angeboten. se ofrece, al igual que la institución del Ombudsman, por distintos organismos y distintas áreas. Zum Beispiel von der Ärztekammer für Verletzungen, Gesundheitsschäden durch Ärzte Por oder ejemplo, la Cámara de Médicos, por ejemplo, en el caso de situaciones que involucran la responsabilidad penal de los médicos. oder vom Bankgewerbe, die haben einen Con la Ombudsmann. industria bancaria, también ahí se ofrece un ombudsman. Für Streitigkeiten zwischen Kunden und Para los der Bank conflictos bis zu einer entre bestimmten Summe. Clientes y bancos hasta una cierta suma. Oder von Handwerkskammern, wenn es um Streitigkeiten von kleinen Handwerkern geht. O en las cámaras que representan a determinados oficios, cuando se trata, por ejemplo, de conflictos o litigios entre pequeños artesanos o obreros. Oder auch das Baugewerbe hat auch einen Ombudsmann. También la industria de la construcción tiene un ombudsman. Hier ist die Sache freiwillig für den Privatmann, aber bindend für die Stelle, die die Schlichtung organisiert bzw. den Ombudsmann organisiert. Y acá tenemos un aspecto voluntario para el particular, pero vinculante para el órgano o la repartición que organiza y ofrece este servicio de conciliación o de ombudsman. Wenn der Ombudsmann eine Entscheidung getroffen hat, kann der Private sagen, nicht einverstanden, ich gehe zu Gericht, Esto quiere aber decir die que Bank muss sich dran halten. el particular puede negarse a aceptar la decisión que propone el ombudsman y decidir seguir adelante e ir a un tribunal, pero el banco en ese caso debería aceptar lo que se propone. Das Equilibre, das Gleichgewicht ist deswegen gewahrt, weil die ganze Organisation erfolgt durch die Bank bzw. die Ärztekammer. Das heißt, die Macht liegt dort. Y se mantiene el equilibrio desde la perspectiva de que toda la facultad organizativa de esta estructura sigue estando en la Cámara de Médicos, por ejemplo, o en el banco. Das Schiedsgericht ist etwas, was von Fall zu Fall vereinbart wird oder in den Verträgen drin steht. El arbitraje y la intervención del tribunal arbitral es algo que se decide caso por caso o que se estipula en los acuerdos contractuales. Üblicherweise in großen Wirtschaftsstreitigkeiten, in internationalen Konflikten. En grandes litigios económicos o a escala internacional, por ejemplo. Oder in solchen Konflikten, wo die Rechtsfragen eigentlich überhaupt nicht gelöst werden können. O en aquellas cuestiones jurídicas donde justamente los grandes temas jurídicos no se pueden resolver. Esos son los casos normales para el arbitraje. Und schließlich bleibt die Möglichkeit, zum Gericht zu gehen. Y siempre queda finalmente la posibilidad de acudir a un tribunal. Und hier habe ich eine Schiene gemacht, sozusagen, wie sich das Gewicht verschiebt vom Privaten zum Öffentlichen. Und spätestens hier sind wir im total öffentlichen Bereich angekommen. Y acá traté de dibujar una especie de vía para ilustrar la progresión desde la esfera privada a la pública, y digamos que ahí donde tracé la línea estaríamos estrictamente en un campo ya público. Das hat vor allen Dingen für das Schiedsgericht eine große Bedeutung. Y esto es especialmente importante para el caso del tribunal arbitral. Weil ein Schiedsgericht auch oft deswegen vereinbart wird, damit eine Rechtsfrage nicht entschieden wird. Porque a veces también se opta por un tribunal arbitral para no resolver una cuestión jurídica. Und nicht eine große Institution für Folgesachen dadurch gebunden wird. Deswegen wird auch ein Schiedsgericht gewählt.
y para evitar tener que involucrar a una institución de grado todavía superior en el procedimiento. Por eso se opta muchas veces como solución por el tribunal arbitral. Denn dieses hier ist öffentlich. Die Entscheidungen werden veröffentlicht. Porque aquí estamos ya en la esfera pública. Las decisiones, los fallos, las sentencias se publican. Auch die Verhandlungen sind öffentlich, bis auf Familiensachen und manche Strafsachen, in denen zum Schutze der Betroffenen das Publikum ausgeschlossen wird. También las audiencias son de carácter público, salvo el caso de las cuestiones de familia o las cuestiones penales, en donde se excluye al público. Während alle diese Verfahren sind Privatverfahren. En cambio, todos estos otros procedimientos son de carácter privado. Das ist zum Beispiel ein Einwand gegen die Mediation, dass das Recht nicht genügend berücksichtigt wird in der Mediation. Y una objeción que se formula contra la mediación es que en la mediación no se tiene en realidad tanto en cuenta el derecho, el aspecto jurídico. Vor allen Dingen in Deutschland, Especialmente en Alemania, wo wir eine andere Ausbildung der Mediatoren offensichtlich als hier in Argentinien haben. donde evidentemente la formación y la capacitación de mediadores se estructura de manera distinta si se compara con Argentina. Wir haben eine interdisziplinäre Ausbildung. Tenemos una formación interdisciplinaria Und mindestens die Hälfte der Mediatoren gehören dem psychosozialen Bereich an und por lo sind keine menos Juristen. la mitad de los mediadores vienen del campo psicosocial y no son en realidad abogados. Und natürlich verschiebt sich das Gewicht von meinem Herkunftsberuf her. Ob ich Juristin bin, gucke ich mit einem juristischen Auge auf die Dinge, oder ob ich ein Psychologe bin, dann gucke ich auf die Beziehungsebene. Y por supuesto, la óptica va a desplazarse en función de los antecedentes formativos de cada uno. Si yo soy juez o abogado, voy a tener una perspectiva más sesgada hacia análisis jurídico. En cambio, si vengo desde la perspectiva de una formación psicológica, me voy a concentrar más en el aspecto relacional de la cuestión. Die zweite Schiene, die neben der privat-öffentlichen eine große Rolle spielt, ist eigenverantwortlich und fremdbestimmt. Y la segunda vía, que también es importante, es lo que tiene que ver con el aspecto autónomo y el aspecto de direccionalidad por parte de un tercero. Und da ist die Mediation das, wo ich noch sehr selbstbestimmt bin. Y acá es donde en la mediación conservamos un grado muy alto de autodeterminación, de autodefinición. Ein freiwilliges Verfahren, Un procedimiento voluntario, ein zukunftsgerichtetes Verfahren, un procedimiento que está orientado hacia el futuro, Lösungen für die Zukunft, es decir, que se buscan soluciones para el futuro. ein informiertes Verfahren, es müssen alle Informationen auf den Tisch. Es un proceso informado, es decir, que hay que poner sobre la mesa toda la información. Und es ist nicht beschränkt auf das Recht. Es Y gibt no andere se Maßstäbe, limita. die in der Mediation eine große Rolle spielen. No se limita a lo jurídico, porque hay otros criterios que también tienen un papel muy importante en el marco de la mediación. Und vielleicht darf ich da auch Ihren Bereich als besonderen Bereich der Mediation herausnehmen. Wir nennen das in Deutschland den Täter-Opfer-Ausgleich im Strafrecht. Y por ejemplo, en tu campo, podemos tomar eso como ejemplo, buscamos lo que sería un equilibrio entre el responsable y la víctima, es decir, que haya una compensación entre esas dos partes. Täter-Opfer-Ausgleich. Esas son las Täter-Opfer-Ausgleich. siglas de este concepto en alemán. Täter es el que perpetra o el que comete un crimen, un delito, por ejemplo, y O es de Opfer, que es víctima, y Ausgleich es la compensación o el equilibrio. Natürlich hat auch das gerichtliche Verfahren unendlich viele Vorteile. Por supuesto, un proceso judicial tiene un sinnúmero de ventajas. Das erste, das ist En primer lugar, die Kritik an der Mediation aus der Feministenecke. y por ahí pasa la crítica respecto de la mediación en lo que hacen las feministas, desde los cuarteles feministas. Beim Gericht werden die Schwachen geschützt. Se dice que en los tribunales se protege a los débiles. Es gibt ein formalisiertes Verfahren. En un proceso formalizado. Es gibt eine Instanz. Wenn ich Una mit dem ersten Richter nicht instancia. zufrieden bin,
kann ich zum nächsten gehen. Si no estoy conforme con el primer juez, puedo pasar al siguiente. Ungeklärte Rechtsfragen von allgemeiner Bedeutung müssen hier geklärt werden. Las cuestiones jurídicas no resueltas de importancia general deben resolverse en este nivel. Die werden niemals hier geklärt, weil es eine private Angelegenheit ist, sondern immer nur hier. Cosa que no sucede en todos estos otros peldaños porque ahí estamos puramente en la esfera privada, a diferencia de en el caso de la sede judicial. Und schließlich könnte man auch über Kosten nachdenken. Y también entran a jugar las consideraciones de costos. Alle Mediatoren behaupten, die Mediation ist viel billiger als ein Gerichtsverfahren durch 3 Instanzen, und das stimmt. Todos los mediadores afirman que un proceso de mediación es siempre más económico que todo un proceso judicial que atraviesa 3 instancias. Y también tienen razón. Aber in Deutschland gibt es für diejenigen, die keine Prozesskosten bezahlen können, Prozesskostenhilfe. Pero en Alemania, para los que no pueden hacer frente a los gastos de un proceso, hay un apoyo, un subsidio, una especie de beneficio de litigar sin gastos. Und das umfasst nicht nur die Gerichtskosten, sondern auch die Rechtsanwaltskosten. Lo cual no solamente cubre los costos judiciales en sí mismos, las tasas de justicia y demás, sino también los honorarios de abogado. Und für die Mediation gibt es bisher keine Mediationskostenhilfe. Y en cambio, para la mediación todavía no hay un sistema que financie los costos. Anders in England, A diferencia de lo que pasa en Inglaterra, aber in Deutschland bisher nicht. en Alemania, por lo menos hasta ahora no. Das ist ein Punkt, der muss geändert werden. Y ese sí es un punto que hay que reformar. Zu diesem Abschnitt Fragen von Ihnen, gerne, immer. Por favor, si en algún momento y con relación a esto quieren hacer una pregunta, con toda libertad. Im Moment nicht. Por ahora nada. Jederzeit können wir Seguimos. später. Así que si se les ocurre algo, no duden en interrumpirme. Dann würde ich gerne ein bisschen die deutsche Entwicklung. Entonces quisiera comentarles un poco sobre la evolución alemana. Wir haben uns beschäftigt mit Mediation seit Ende 1985 bis 1990 hat es angefangen. Digamos que a partir de 1985 y hasta 1999 empezó todo un proceso de evolución del campo de la mediación en Alemania. Und es ist sehr interessant, weil es keine Entwicklung von oben ist, sondern eine Entwicklung von unten. Y no fue una evolución desde arriba, sino desde abajo. Von all denjenigen, die vor allen Dingen im Bereich des Familienrechts gearbeitet haben und mit den vorhandenen Systemen unzufrieden waren. Y partió sobre todo de los que trabajaban primariamente en el derecho de familia y no estaban conformes con el sistema. Das heißt, Privatpersonen haben sich zusammengetan und gesagt, wir holen die Amerikaner und wir brauchen eine Ausbildung. Es decir, que se juntaron particulares, un grupo de particulares, y empezaron a decir, bueno, tenemos que tomar un poco el ejemplo de los norteamericanos y también ocuparnos de ofrecer una capacitación. Und eine andere Entwicklung kam vom öffentlichen Recht her, und zwar von den Großverfahren. Y otra evolución vino del campo del derecho público, y concretamente de lo que llamamos los grandes procedimientos. Zum Beispiel Flughafenbau, Müllverbrennungsanlagen. Por ejemplo, la construcción de aeropuertos, las plantas de combustión de residuos, Die Entwicklung neuer Stadtteile, el desarrollo de nuevos barrios o partes de las bei denen man ciudades. gesehen hat, dass man mit Gerichtsverfahren nicht fertig wird, niemals fertig wird. Y ahí se pudo comprobar repetidamente que con los procesos judiciales nunca se llegaba a buen término. Und deswegen im Vorfeld bereits ein Verfahren entwickeln muss, in dem die Beteiligten beteiligt sind. Así que había que pensar en una instancia previa en la que ya estuvieran involucrados los interesados, propiamente dichos. Und diese Entwicklung ist in Deutschland immer, es sind Standards entwickelt worden, es sind Ausbildungsrichtlinien entwickelt worden, es sind Vereine gegründet worden, es war alles nicht vom Staat, sondern privat
Staat organisiert. Y esto en Alemania se organizó en todos los casos a nivel particular, es decir, que no fue el mismo Estado, sino que se desarrollaron orientaciones y criterios y lineamientos y patrones de referencia, pero siempre desde los sectores privados interesados. Und gleichzeitig gab es eine europäische Entwicklung. Y por otro lado también hubo una evolución paralela a nivel europeo, In Frankreich, in Spanien, en Francia, en España, in England, en el Reino Unido später in den osteuropäischen Ländern. y posteriormente también en los países de Europa del Este. Und 2008 hat es eine europäische Richtlinie über die Mediation gegeben. Y en 2008 finalmente se dictó una directiva europea sobre la mediación. Eine europäische Richtlinie heißt, es ist nicht etwas, was unmittelbar bei uns Gesetz ist, Es decir, que al ser una directiva no es algo que se implementa y establece inmediatamente en cada país, sondern jedes europäische Land muss ein Gesetz in dem eigenen Land erlassen, wo die Prinzipien dieser Richtlinie umgesetzt werden. Wir reden von Umsetzen. sino que cada país individual, miembro de la Unión, tiene que aprobar una ley que implemente esos principios establecidos de manera general por la directiva. Die europäische Richtlinie betraf nur grenzüberschreitende Konflikte. La directiva europea se refería solamente a los conflictos o litigios transfronterizos, Was in Europa, weil wir alle ganz klein sind, eine viel größere Rolle vielleicht spielt als hier. lo cual por ahí en Europa, como somos todos chiquitos, tiene un papel mucho más importante que lo que puede ser en el contexto sudamericano. Dann gab es eine große Diskussion in Deutschland, ob wir nur ein kleines Mediationsgesetz machen Y luego se generó todo un gran debate en Alemania sobre si quizás deberíamos adoptar una pequeña ley de mediación, genauso wie die europäische Richtlinie es verlangte, igual que lo que exigía la directiva europea, oder ob wir ein richtig großes Mediationsgesetz machen, in dem wir alle Fragen regeln. o bien si apuntamos a una gran ley de mediación en la que ahí decidíamos de una buena vez por todas las grandes cuestiones. Das hat 4 Jahre gedauert Y eso llevó muchos años und herausgekommen ist ein nicht so, sondern so, aber auch nicht so. y resultó algo mediano, digamos, ni enorme ni demasiado chiquito. Geregelt ist jetzt, was Mediation ist. Ahora quedó reglamentado qué es la mediación, por empezar. Geregelt ist, wer Mediator sein kann También quién puede actuar como mediador und wie ihre Aufgabe ist y cuál es la tarea und wie die Ausbildung sein soll. y cómo debe ser la formación. Und geregelt ist die Verschwiegenheitspflicht des Mediators Y se reglamenta el deber de confidencialidad del mediador, und eben die Ausbildung des Mediators. justamente Muss einen Ursprungsberuf haben, so wie ich, la formación del mediador. Debe tener una profesión de origen, en mi oder caso, Sozialarbeiter oder Psychologe o oder, ser trabajador social o psicólogo, oder Arzt oder Theologe oder médico, teólogo, was auch immer. lo que sea. Und zusätzlich muss eine Ausbildung als Mediator machen, Y además tiene que hacer una capacitación como mediador die mindestens 120 Stunden umfasst. de por lo menos 120 horas. Die Familienmediatoren verlangen eine Ausbildung von 200 Stunden. Los mediadores familiares necesitan por lo menos 200 horas de capacitación, Weil Familie ein besonders schwieriges Feld ist. porque el campo de familia es especialmente difícil. Und richtig mit Abschlussarbeiten, mündlicher Prüfung, Y hay que presentar Supervision, tesinas, hay exámenes orales, hay una supervisión. so. Mit dem Mediationsgesetz ist in das deutsche Recht nicht nur der Begriff der Mediation festgelegt worden, La ley de mediación no solamente incorporó a la ley alemana o al derecho alemán el concepto de mediación definido como tal, sondern es ist auch etwas, was vorher die Praxis erprobt hat,
jetzt in das Gesetz hineingebracht worden, nämlich auch die Mediation innerhalb der Gerichte. Sino que también incorporó algo que ya había sido probado por la práctica, que era la mediación en el ámbito de los tribunales. Wie sieht eine externe und wie sieht eine interne Mediation aus, wenn ein Gericht überhaupt schon eingeschaltet ist? ¿Cómo se ve una mediación interna y una mediación externa una vez que ya está interviniendo un tribunal? Normalerweise erwarten wir, dass die Mediation vor dem Gerichtsverfahren stattfindet. Habitualmente esperamos que la mediación tenga lugar antes del proceso judicial. Und dann gibt es auch keine verfahrensmäßigen Probleme. Y de esa manera no hay problemas de procedimiento. Aber wir Deutschen denken sehr vom Staat her. Pero nosotros, los alemanes, pensamos mucho desde la perspectiva del Estado. Und wir finden Gerichte an sich eine tolle Sache. Y pensamos que los tribunales en sí mismos son algo fantástico. Und wir haben viele Rechtsanwälte. Y tenemos muchos abogados. Und die Rechtsanwälte meinen, sie verdienen gut, wenn sie zu Gericht gehen. Y los abogados piensan que van a ganar mucho dinero si van a los tribunales. Und deswegen werden auch Konflikte vor das Gericht gebracht, die da eigentlich nicht hingehören. Y muchas veces por eso que se llevan a los tribunales conflictos que en realidad no tendrían que ir a una sede judicial. Und diese Konflikte wollen wir möglichst wieder raus aus dem Gericht holen. Y esos son justamente los conflictos que queremos sacar de la órbita de los tribunales. Ja? Also, in der ersten Stufe wird das Gericht angerufen. Así que en un primer nivel se acude a un tribunal. Ich bestimme einen frühen, also jetzt bleibe ich beim Familienrecht. Ahora me quedo en el ámbito del derecho de familia. Es geht um einen Konflikt mit Kindern. Por ejemplo, un conflicto que tiene que ver con los hijos. Die Eltern können sich nicht einigen, entweder wo die Kinder leben sollen, Los padres no se ponen de acuerdo sobre con quién van a vivir los chicos. Eltern haben sich getrennt. Se han separado los padres, suponemos. Oder sie wissen, die Kinder leben bei der Mutter, aber wann darf der Vater die Kinder sehen? O bien el tema del régimen de visitas. Los chicos viven con la madre, ¿cuándo va a poder visitarlos el padre? Beides gibt es sehr oft, den Konflikt, und sie sind sehr El tipo unangenehm. de conflicto será muy seguido y también es muy desagradable. Denn wir haben immer einen schwachen Teil dabei, das ist das Kind. Porque siempre tenemos a una parte vulnerable, que es el chico, los hijos. Deswegen gibt es für das Familiengericht auch besondere Vorschriften, damit wir diese Verfahren besonders schnell betreiben. Por eso hay disposiciones especiales para los tribunales de familia, como para posibilitar que este tipo de procedimiento sea lo más expeditivo posible. Weil für das Kind auch die Zeitschiene entscheidend ist. Ya que los tiempos son esenciales, teniendo en cuenta el bienestar de los niños. Die Kinder leben, sie werden älter, sie brauchen Sicherheit. Los chicos necesitan seguridad. Deswegen ist der erste Schritt ein früher Termin. Así que el primer paso es una audiencia temprana, Zu dem ich die Eltern mit ihren Anwälten einlade. a la que se invita a los padres con sus respectivos abogados. Und das Jugendamt, das ist die Behörde, die die Interessen der Kinder vertritt. Y la oficina de menores, que sería el organismo alemán que se ocupa de representar los intereses de los menores. Und wenn es das schon gibt, wenn der Konflikt besonders stark ist, bestelle ich dem Kind einen eigenen Anwalt. Y cuando el conflicto es especialmente fuerte, entonces se le designa a los niños un abogado. Especialmente, ja. Mit denen mache ich einen Termin und versuche den Konflikt zu lösen oder eine Zwischenlösung zu finden. Y ahí se busca una solución con ese abogado y se trata de encontrar algún tipo de forma de solución del conflicto que sea parcial. Ich verhandle nicht länger als 1,5 Stunden. La audiencia no va a durar más de 1 hora y media. Und entweder ich werde fertig oder nicht. Y ya sea se llega a una resolución o no, terminamos con todo o no. Wenn ich nicht fertig werde, Si no alcanza, oder wenn ich es für richtig halte, o si me parece bien, versuche ich die Eltern in eine Beratung zu schicken. entonces trato de mandar a los padres o a las partes a una sesión de asesoramiento, a un organismo que se ocupa de brindar asesoramiento. Das kann eine Beratungsstelle sein für Erziehungsaufgaben,
für sich trennende Eltern, für puede ser un Probleme organismo zwischen den Eltern. de asesoramiento que se especializa en las cuestiones educativas, que tienen que ver con padres que se separen, u otro tipo de cuestiones relativas a la separación. Oder es kann auch ein Mediator sein. O bien puede ser un mediador. Das kommt auf die Art des Konfliktes drauf an. Eso va a depender del tipo de conflicto. Wenn der Konflikt wirklich nur die Kinder betrifft, Si el conflicto se refiere realmente solamente a los niños, werde ich sie in die Beratungsstelle schicken. entonces se los envía a este órgano o cuerpo de asesoramiento. Wenn der eigentliche Konflikt ganz andere Dinge sind, Finanzen, Häuser, die eigene Familie, ich weiß nicht was, Pero cuando el conflicto ya pasa por otras dimensiones, ya sean los aspectos económicos o financieros o la casa o lo que sea, dann werde ich sie zum Mediator schicken. ahí sí se los refiere al mediador. Sie sind verpflichtet, zum Mediator zu gehen Y están obligados a ir al mediador. und sich anzuhören, was sie in der Mediation machen könnten. Y también a oír, a escuchar lo que podrían hacer en una mediación. Sich zu informieren. Es decir, informarse. Aber sie müssen nicht an der Mediation teilnehmen. Insofern ist sie auch in Deutschland immer noch freiwillig. Pero no deben, no están obligados a participar de la mediación. La participación en la mediación es voluntaria. Und auch in die Beratungsstellen können sie sofort wieder verlassen, wenn sie wollen. Y también pueden abandonar los órganos estos de asesoramiento inmediatamente si quieren hacerlo. No tienen obligación de seguir. Die Idee ist aber, dass die Beratungsstelle mehr Zeit hat und besser psychologisch ausgebildet ist. Pero la idea es que estos cuerpos o órganos de asesoramiento ofrecen más tiempo y también tienen una mayor formación. Wir haben eine Vereinbarung mit den Beratungsstellen in unserem Bereich, Gerichtsbezirk, dass sie den Betroffenen 5 Termine anbieten, wofür die Leute nichts zahlen müssen. Y tenemos un acuerdo con los distintos órganos asesores dentro de nuestra jurisdicción, de la jurisdicción de cada tribunal, y en ese sentido les pueden ofrecer a las partes hasta 5 encuentros, 5 reuniones sin costo. La pregunta, si concurren con abogados a esa mediación. mit Anwälten? Nein, No. ohne. No, sin abogado. Die Anwälte wollen das auch nicht, denn sie werden nicht Los für diese abogados Zeit Se quedan en bezahlt. la parte Totalmente no quieren porque no les pagan por ese Claro, tiempo. acá es obligatorio. Ya. Aquí la asistencia letrada es obligatoria en las instancias de mediación. der Anwalt dabei sein bei der Mediationsinstanz. Okay, immer. Siempre. Siempre. Mediación es, Mediación prejudicial, Prejudicial. no solamente la prejudicial. por ejemplo, la derivada de un juzgado. Okay. Si es derivada de un juzgado a mediación, que Also, también lo contempla la wenn ley, Sie in Mediation gehen auf Anweisung vom Gericht, dann tiene que ir con abogado. müssen Sie mit einem Anwalt gehen, wenn das vom Gericht angeordnet wird. Nein, hier No. auf gar keinen Fall. Acá definitivamente no. Beim Mediator En el sehr caso del selten. mediador, muy pocas veces. Es abogado. Das Recht wird auf andere Weise hineingebracht. Se Ich werde es incorpora Ihnen, wenn Sie Lust haben, nachher erklären, wann das Recht. el aspecto legal o jurídico en otro momento y vamos a explicar eso también en todo caso. Die Hoffnung ist, dass Sie hier eine Lösung finden. La esperanza es que puedan encontrar una solución ya en esa instancia. Und wir nennen das eine externe Mediation. Y ahí hablamos de una mediación externa. Wenn ja, ist okay. Wenn nein, En caso afirmativo, todo bien, y si no, geht zurück ans Gericht und Volvemos normales atrás. Verfahren. al tribunal y a un procedimiento normal. Mit allen Daumenschrauben, mit Sachverständigen. Y por supuesto con toda la sintonía fina, con peritos, con todo el show. ¿La oficina de minoridad es del Poder Ejecutivo o es del Poder Judicial? ¿Es von der Exekutive oder von Nein. der Rechtsanwalt? Völlig unabhängig. No, es totalmente independiente. Völlig. Hat mit uns organisatorisch nichts zu tun. Organizativamente no tiene nada que ver con nosotros. Wir schicken denen nur einen Überweisungsschein wie ein Hausarzt an einen Spezialarzt. Es un poco como una derivación, como el médico clínico que deriva a un especialista. Und die erzählen uns auch nicht, was sie machen, sondern schicken uns nur einen Schein zurück, okay oder nicht okay. Y tampoco nos dicen qué es lo que hacen,
sino que nos envía a nosotros una constancia que dice sí, ok o no. Ja? Okay. So, das ist die externe Mediation. Así que esa sería la mediación externa. Ist bei uns, also gerichtsexterne, ist sehr verbreitet im Familienrecht. Es decir, que es extrajudicial, externa al tribunal y que se usa mucho en el derecho de familia. ¿Y sigue siendo voluntaria esta derivación en derecho de familia? Immer. Ja, en immer. Familia, Siempre voluntaria. Sí, siempre. Bis auf, Immer freiwillig. ich muss nur zu dem Informationsgespräch. Ich muss mir nur anhören, was Mediation ist. Es decir, solamente tengo que ir a esa charla informativa y escuchar qué es la mediación, de qué se trata. Esa es la única obligación. Der Rest Lo demás freiwillig. es voluntario. Ein großer Diskussionspunkt. Es todo un punto de discusión. So, ja? Antes de ir al tribunal, ¿hay también posibilidad de ir a mediación? ¿Können Sie auch direkt die Mediation gehen? Ja, Sí, natürlich. sí. Freiwillig. Sí, voluntariamente. Sí. ¿En esos mismos organismos? Auch bei diesen Stellen? Ja, Sí. auch. Nur viele kommen da nicht an. Pero muchos no llegan ahí. Ja? Und deswegen brauchen sie diesen Umweg, dass wir ihnen nochmal, in Deutschland denken viele, mein Konflikt, Gericht. Por eso se busca ese pequeño desvío, la circunvalación, porque muchos en primer término piensan conflicto, tribunal. Und dies ist eine Möglichkeit, sie nochmal wieder wegzuschicken und Y hier. esta es una posibilidad de desviarlos y derivarlos y llevarlos a la otra instancia. Una vez arribado al acuerdo, supongamos que hubiera un acuerdo en la primera o en la segunda audiencia de mediación. Este acuerdo, aquí, en esa etapa, este acuerdo luego puede ser homologado en sede judicial. Sí, sí, Klar, sí. klar, klar. Sí, sí, sí. Wir sind sehr dankbar. Sí, y estamos muy agradecidos. Bien. Ja, klar. So, jetzt gibt es sogar eine gerichtsinterne Mediation. Y también hay una mediación endojudicial dentro del tribunal Das hat etwas mit der Mediationsgeschichte in Deutschland zu tun, que tiene que ver con la historia de la mediación en Alemania, weil wir, bevor das Mediationsgesetz in Kraft getreten ist, ungefähr 10, 15 Jahre lang, haben viele Gerichte ausprobiert, wie Mediation geht. porque durante unos 10 o 15 años antes de la entrada en vigencia de la mediación, los tribunales estuvieron experimentando ver cómo funcionaba la mediación. Das heißt, Richter, und zwar aller Fachgerichtsbarkeiten, Familiengericht, Sozialgericht, Verwaltungsgericht, Zivilgericht, alle verschiedenen. Y los jueces de todas las jurisdicciones y competencias, ya fueran temas sociales, ya fueran temas administrativos, ya fueran temas contenciosos, etc., gab es in vielen Bundesländern, ich glaube 6 oder 7 der deutschen Bundesländern, gab es sogenannte Modellversuche. En unos 6 o 7 estados o Länder de Alemania había lo que llamaban pruebas piloto o modelos, die wissenschaftlich begleitet wurden und evaluiert wurden, con un seguimiento y una evaluación científicas, in denen man ausprobieren wollte, funktioniert das auch, wenn im Gericht eine Verweisung in die Mediation passiert. y ahí se buscaba comprobar si dentro del ámbito ya tribunalicio judicial se producía esa derivación a la mediación. Eben weil die Deutschen so gerne zu Gericht gehen. De nuevo, porque a los alemanes les gusta tanto ir a los tribunales. Und das sieht dann so aus. Y el panorama es el siguiente. Tribunal, A, der zuständige Richter, el juez competente, eso es A, der zuständige Richter guckt sich die Akten an. el competente se ocupa de mirar el expediente, Sagt, oh, das wäre ein Fall für Mediation. dice, este sería un buen caso para la mediación, Telefoniert mit den Anwälten, habla por teléfono con los abogados, das ist ein Fall für die Mediation. dice, este es un caso para mediación, Ich empfehle euch Mediation, seid ihr einverstanden? les recomiendo la mediación, ¿están de acuerdo? Wenn sie einverstanden sind und die Parteien natürlich auch, En caso de que ustedes estén de acuerdo, y las partes, por supuesto, schickt sie im Gericht an, das ist Richter A, este es el juez A, ¿no? und dann schickt sie zu Richter B, Entonces los deriva a un juez B, der nichts
mit dem Fall zu tun hat, der No nichts tiene mit nada dem que ver System zu tun hat, con el caso ni con el sistema, der keine Macht hat, que no tiene ninguna facultad, also völlig getrennt, está totalmente separado, und Richter B macht eine Mediation. y el juez B realiza una mediación. Natürlich ist diese Mediation eine andere als die externe. Por supuesto, esta mediación es distinta de la externa, Die ist viel juristischer, esta es mucho más jurídica, die ist viel kürzer. es mucho más breve. Der wird niemals mehr als 5 Stunden da dran sitzen. No va a estar más de 5 horas ahí, Ja? Während man in Familienstreitigkeiten braucht man oft 3 Jahre. mientras que en los conflictos de familia uno necesita muchas veces 3 años. Aber wenn er es löst, können Sie hier eine Vereinbarung machen. Pero si llega a solucionarlo, pueden llegar a un acuerdo en este ámbito Und dann geht die Sache wieder zurück. y eso Und die Akte ist vuelve erledigt. y ahí se resuelve el caso. Ja? Und wenn nicht, dann sagt er auch genau wie die Beratungsstelle kein Ergebnis zurück. Y en caso de que no, hace lo mismo que ese órgano asesor, dice no, no fue exitoso y vuelve a la otra columna. Dieses ist jetzt ins Gesetz gekommen und dieser Richter heißt jetzt Güterichter. Also nicht Mediation, sondern Güterichter. Esto se ha incorporado ahora también en la ley y tiene un nombre especial, este tipo de juez. Es un juez no de mediación, sino de conciliación, digamos. Un juez conciliatorio, no un mediador. Wir hatten im letzten Jahr, das Gesetz gibt es seit einem Jahr. Esta ley entró en vigor hace más o menos un año. Und wir hatten natürlich eine große Diskussion im Gericht. Y claro, tuvimos una gran discusión en el tribunal. Warum soll ich Güterichter sein? Primero, ¿por qué deberías actuar yo como juez conciliador? Muss ich dafür weniger andere Arbeit machen? Eso quiere decir que tendría que hacer menos del otro trabajo. Ja? Wer macht die Arbeit? ¿Quién se ocupa de hacer el trabajo ahí? Und das zweite Problem ist, Y el segundo problema wie gibt Richter A an Richter B die Akte ab? es cómo le traslada el juez A el expediente al juez B. Richter A hat die ganze Akte gelesen, El juez A se ha ocupado de leer todo el expediente. hat Zeit damit verbracht. Ha invertido tiempo en eso. Fängt Richter B von vorne an? ¿Y el juez B va a empezar desde cero? Oder macht Richter A eine Conclusio, eine Zusammenfassung ¿O el juez A le prepara un resumen, una síntesis und beeinflusst Richter B? y también termina influyendo sobre el juez B? Wir wissen es noch nicht. Todavía no sabemos. No sería una pregunta y reflexión. Ahí no está la oportunidad para escuchar a las partes Gibt es auch eine y no Gelegenheit, condicionarse del relato Parteien escrito. anzuhören und sich nicht beeinflussen lassen von der schriftlichen Zusammenfassung oder von schriftlichen Ja, Bericht? natürlich gibt es das. Sí, Klar. sí, sí, claro, claro. Klar, Existe, klar. existe. por En vez de supuesto. leer todo eso, Alles zu Klar, lesen, klar, die ganze klar. Akte. Klar. Sí, sí. Wenn Sie gute Anwälte haben, kein Problem. Si tiene buenos abogados, ningún problema. Ich war gerade in Großbritannien und habe Hace poco. Verhandlungen dort angehört. Estuve en el Reino Unido y asistí a una audiencia ahí Die haben ein anderes Verfahren, Kreuzverhör. y tienen otro tipo de procedimiento con, digamos, no sé, careo suena un poco fuera de contexto acá, pero digamos con declaraciones o audiencias cruzadas. Das ist schrecklich, wenn Sie einen schrecklichen Anwalt haben. Y ahí puede ir muy mal la cosa si uno tiene un mal abogado. Ganz furchtbar. Viel Zeit Realmente für nichts. muy mal, se pierde mucho tiempo para nada. Ja. Das ist die Frage hier dazwischen. Aber Esa der es la- Konflikt ist noch nicht la gelöst. cuestión. Pero el conflicto todavía no está resuelto. Ja. Zu wenig Erfahrung. Hay demasiada poca experiencia todavía. Una pregunta, los jueces allí actúan recíprocamente, ¿no? O Richter sea, hier handeln im gegenseitigen Einvernehmen el zusammen. juez A le manda Das heißt, Nein. ciertos Richter casos A al juez schickt B. bestimmte Fälle an Richter B und Richter B. Nein. No, pero digo, Sondern das el ist juez in der puede ser- Geschäftsverteilung geregelt. Eso en realidad está ya reglamentado en la distribución de tareas, en la distribución de
competencias. Und das ist der Nachteil gegenüber der freiwilligen Mediation. Man Y kann esa- sich nicht seinen Mediator aussuchen. Justamente es la desventaja respecto a la mediación voluntaria, porque cada uno no puede elegirse su propio mediador voluntariamente. Claro, pero quien actúa como juez conciliador Aber siempre es juez der conciliador. Güterrichter arbeitet immer als Güterrichter. Das kommt drauf an, nein. Depende. No. Normalerweise nein. Es gibt viel, Normalmente no. bisher im Moment noch nicht. Por Weil ahora. es noch nicht viele Verfahren gibt, die von hier nach hier gebracht werden. No hay demasiados procedimientos o procesos que vayan de acá a acá, todavía. Gut wäre, dass Sería bueno. jeder normale Richter auch Güterichter ist für Sí. andere Verfahren und Cualquier umgekehrt. juez normal, digamos, pudiera actuar como juez conciliador para cualquier otro procedimiento y a la inversa. Exacto, por eso que Genau, das meinte ich eigentlich. Okay, noch Fragen dazu? Bien, Zu otra der sehr pregunta speziellen deutschen Entwicklung? sobre esta evolución tan específica de Alemania. ¿En qué otras materias la ley aplica, digamos, a eso, además de cuestiones de familia? Das Gesetz ¿Qué otras cuestiones diese incluye? Verfahren vor Alle. Leben, Familienheit? Alle. Todas. Todas. Wirtschaftssachen, im Cuestiones Verwaltungsrecht, económicas, en derecho administrativo, im Sozialrecht, en el derecho Penal. social, Strafrecht. Strafrecht, Täter-Opfer-Ausgleich. En el caso de esa compensación, ese equilibrio entre delincuente y víctima, responsable y víctima. Das ist davon nicht betroffen, Mm. von diesem Gesetz. Eso no está incluido en esta ley. Por ejemplo, en derecho privado se entiende más o menos los roles de la mediación, pero cuando las acciones son colectivas y hay que recurrir a una mediación, supongamos hablaban del tema de residuos, de urbanización, ahí no son más conflictivas las mediaciones, donde los Sind die actores son Mediation más nicht konfliktreicher complejos, dort, wo digamos. die Akteure auch komplexe sind? Natürlich, Sí, deswegen sí. muss die Mediation auch anders Por gemacht eso werden. la mediación también tiene que efectuarse de otra manera. Zum Beispiel in den Großverfahren, Flughafenbau Por ejemplo, oder en esos Kraftwerksbau. procedimientos de gran Atomkraftwerk escala, ist bei uns plantas Thema. nucleares, todo un tema para nosotros ahora, o también construcción de aeropuertos o grandes usinas. Da werden Sie mindestens 2 Mediatoren haben mit mindestens 10 Helfern und mindestens 20 Sachverständigen. Ahí va a haber por lo menos 2 mediadores con 10 asesores o asistentes y por lo menos 20 especialistas o peritos. Ja? Also da muss eine ganz andere Struktur her. Así que eso requiere toda una estructura diferente. Das ist ein ganzes, da gibt es Firmen, die das machen. Y de hecho hay empresas que se ocupan de eso. Perdón, ¿puedo interrumpir un momento? Hay un oyente que está viendo por internet la transmisión y quiere hacer una pregunta. Sieht uns im Internet an und möchte auch eine Frage stellen. Hola. Okay. Sí, ¿me decís que yo transmito la pregunta? ¿En qué, qué se diferencia la tarea de un juez Wo liegt der conciliador? Unterschied zwischen einem Y de un Güterrichter mediador. und einem Mediator? Der Güterrichter gehört organisatorisch immer dem Gericht an. Juez conciliador, desde el punto de vista organizativo, siempre es parte del tribunal. Es Forma parte de la unabhängig. estructura del tribunal, es decir, que no es independiente. Er ist nur als Richter unabhängig, aber nicht als Person Solamente unabhängig. como juez es independiente, pero no como persona. Und die Partei kann sich den Richter nicht auswählen. Y la parte no puede elegir el juez. Y la pregunta era si rige la confidencialidad. Si rige la confidencialidad. Verschwiegenheitspflicht Betrifft wird auch natürlich hier wir, angewendet. für uns Sí, sí. selbstverständlich. Sí, Ja. para nosotros, claro. Sí, 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 es esa. La ley de mediación nuestra, nuestro país, prevé, contempla que en cualquier etapa del proceso judicial puede pedirse el proceso de mediación, acordar y traer este acuerdo al proceso y bueno, homologarlo por el juez y que haga a la vez una sentencia. Esto lo contempla la ley. Und, Gesetz vorgesehen. genau, und Sí. solange eine Mediation läuft, Y en la medida que hace una mediación en curso, ruht das Gerichtsverfahren. descansa el proceso judicial. Ja? Das ist eine sehr gefährliche Geschichte. Es Man una kann damit arbeiten. historia muy peligrosa, ¿no? Pero Ja. bueno, se puede trabajar con eso. Deswegen wünschen wir uns als Richter, Por eso nosotros como jueces deseamos wenn das gemacht wird, que
que cuando se hace eso, was ich sehr begrüße, algo que realmente celebro, dass die Parteien über den Zeitfaktor nachdenken. que las partes reflexionen sobre el factor tiempo. Welche Partei hat Vorteile davon, dass das Gerichtsverfahren nicht weitergeht? ¿Cuál es la parte que saca provecho de que no siga avanzando el proceso judicial? Ein großes Thema. Todo un tema. Ja, mit den Zeiten. Ja. Und manche Parteien denken nicht darüber nach. Algunas partes no piensan en ese tema. Und das ist, Gericht heißt Schutz. Y tribunal significa protección. Ja. Okay, Sie wissen alle, wie ein Mediationsverfahren abläuft, oder soll ich es kurz ¿Todos darstellen? ustedes saben cómo transcurre un proceso de mediación o lo resumimos sintéticamente? Kurz darstellen. Breve descripción del proceso. Ja, sehr gut. Das Mediationsverfahren hat verschiedene Phasen. El proceso de mediación comprende distintas etapas. Es ist ein sehr strukturiertes Verfahren. Es un proceso muy estructurado Es ist sehr anstrengend. y es muy cansador. Nicht nur für den Mediator, auch für die Parteien. No solamente para el mediador, sino también para las partes. Sie müssen selbst Verantwortung übernehmen. Tienen que tomar responsabilidad ellas mismas. Und sie müssen am Prozess aktiv teilnehmen und sie müssen mit dem Ergebnis leben nachher, während sie sonst auf das Gericht schimpfen können. Participar activamente en el proceso y después vivir con el resultado de ese proceso y no pueden pasársela sino insultando al juez. Die Phase 1 La primera etapa ist der Vertragsabschluss zwischen den Parteien und dem Mediator. es el acuerdo que se celebra entre las partes con el mediador. Bei uns ist es immer freiwillig, deswegen muss ein Vertrag, ein privater Vertrag abgeschlossen Como werden. es voluntario, hay que celebrar siempre un acuerdo, un convenio particular, privado, entre las partes, In dem informiert der Mediator die Parteien über den Ablauf des Verfahrens, weil es immer noch nicht so bekannt ist, dass jeder genau weiß, wie es laufen wird. y ahí el mediador le informa a las partes sobre cómo es el procedimiento de la mediación, porque todavía no todo el mundo sabe exactamente de qué se trata. Informiert sich selbst über die Personen, die vor ihm sitzen, Él mismo se informa sobre las personas que tiene delante ob sie überhaupt in der Lage sind, eine Mediation selbstständig zu machen. y si es que están en condiciones, por empezar, de llevar adelante una mediación por sí mismas. Ob sie wirklich unabhängig voneinander sind Si realmente son mutuamente independientes und die Frage des Machtgleichgewichts. y después el tema del equilibrio de poder. Und wenn das nicht gegeben ist, wird er sagen, er kann auch sagen, no. Y si eso no está presente, él también puede decir no. Er wird sagen, Verzeihung, vielen Dank, dass ihr zu mir gekommen seid, aber dieses Verfahren ist für euch nicht das geeignete. Ahí va a decir, bueno, mil disculpas, les agradezco, pero este procedimiento no es adecuado para ustedes. Dann muss geregelt werden, wer die Kosten trägt. Entonces ahí hay que reglamentar o arreglar el tema de quién va a soportar los costos. Das ist die erste Mediation, die stattfindet. Esa es la primera mediación en realidad, ¿no? ¿Quién se hace cargo de los costos? Es wird nach jeder Stunde bezahlt bei uns, Se paga después de cada sesión, de cada hora, wegen der Freiwilligkeit, dann muss ich nicht wiederkommen. por el tema de la voluntariedad, no estoy obligado a volver. Und dann wird sagt jede Partei, welche Fragen behandelt werden sollen. Y cada parte dice cuáles son los temas que hay que tratar. Denn das ist nicht meine Aufgabe als Mediator, sondern No es ist es- die Aufgabe der Parteien, zu sagen, wo liegt überhaupt unser Konflikt. No es mi tarea como mediador, sino que es tarea de las partes decir en dónde reside el conflicto. Und sehr oft sind das keine juristischen Fragen, sondern ganz andere Fragen. Y muchas veces se trata no de cuestiones jurídicas, sino de cuestiones completamente distintas. Das wird alles aufgeschrieben Todo esto se escribe und wichtig in der Mediation, für jede Partei getrennt. y algo muy importante para toda mediación, se hace de manera separada para cada parte. Die zweite Phase ist, dass ich jetzt die einzelnen Fragen bearbeite.
La segunda etapa pasa por abordar cada una de las cuestiones, Und zwar eine Frage nach der anderen. una después de la otra. Und die nächste Einigung, die von den Parteien verlangt wird, ist, sich zu einigen, mit welcher Frage fange ich an. El siguiente acuerdo que hay que lograr entre las partes es cuál es la secuencia, o sea, cuál es la primera cuestión que vamos a abordar. Schon darüber muss man verhandeln. Así que ya ahí hay que negociar. Ja. Und natürlich kommt jede Partei mit einer Vorstellung in das Verfahren hinein, wie das Ergebnis sein soll. Y por supuesto, cada parte ya viene con una idea en la cabeza sobre cómo va a ser ese proceso y cuál es el resultado al que quiere llegar. Wir nennen das eine Position. Lo que llamaríamos una posición. Ich bin hier in der Mediation, damit du damit einverstanden bist, dass meine Tochter bei mir lebt. Por ejemplo, yo vengo acá a la mediación para que vos prestes tu conformidad para que nuestra hija viva conmigo. Das ist eine Position. Eso es una postura, una posición. Über Positionen kann man nicht verhandeln. Y sobre posiciones no se puede negociar. Wir müssen von den Positionen, und das ist die Phase 2, Y acá entra a jugar la segunda fase, von Position zu Interesse, Bedürfnis. que es pasar de las posiciones al ámbito de los intereses, de las necesidades. Das ist eine sehr, sehr schwierige Phase. Es una fase muy difícil. Und ich darf das auch mal auf einer Schiene machen. Ich fange an hier mit der Position. Otra vez hacemos una de estas vías. Und das Empezamos geht con la runter. posición. Hier sind die Bedürfnisse und die Interessen. Y acá abajo tenemos las necesidades y los intereses. Das ist ganz schwere Arbeit. Es un trabajo muy difícil. Ich muss mich ein Stück öffnen. Yo tengo que abrirme un poco. Ich muss unangenehme Dinge sagen. Tengo que decir cosas desagradables. Meine Verletzungen äußern. También mostrar mis vulnerabilidades, lo que me lastima. Und je besser das passiert, Y cuanto mejor se da esto, desto besser wird der Prozess später laufen. mejor va a avanzar el proceso después. Hier sind die Psychologen sehr stark gefordert. Y acá es donde los psicólogos tienen que trabajar muchísimo. Können das viel besser als die Juristen. Porque ellos en realidad tienen esto mucho más claro que los juristas. Und das ist oft auch eine Trauerarbeit, die da stattfindet. Y también hay un trabajo de duelo. Wenn sie gut läuft, wenn die Parteien wirklich offen sind, haben wir eine gute Basis. Por supuesto, si esa parte va bien, avanza bien, entonces tenemos una buena base para seguir trabajando con las partes. Und es geht wieder hoch. Y otra vez vamos subiendo. Die Probleme liegen, meine Aufgabe als Mediator ist, einerseits für beiden zu ermöglichen, zu sprechen über ihre Bedürfnisse und Interessen. Mi tarea como mediador, mediadora, es habilitar un ambiente para que ambas partes hablen sobre sus necesidades y sus intereses. Aber gleichzeitig auch zu erlauben oder dafür zu sorgen, dass der andere überhaupt versteht, was die Interessen und Bedürfnisse des anderen sind. Pero también posibilitar que cada parte entienda cuáles son los intereses y necesidades de la otra parte. Wir haben ein Bild dafür. Ich nehme hier das auf, was mir die erste Partei sagt. La idea, la imagen que tenemos es, yo tomo acá lo que me dice una parte Und ich gebe es wieder zurück wie in einer Schleife. y lo devuelvo como si fuera una especie de cinta de correa. Und dasselbe mache ich mit dem anderen auch. Y lo mismo hago con lo que me da el otro, ¿no? Como que va pasando por un cinturón, una cinta. Oder wenn es 3 oder 10 sind, auch. O si son 3 o 10, lo mismo, la idea era así. Das heißt, ich selber muss es alles wirklich verstanden haben, um es wieder vermitteln zu können. Por supuesto, yo para poder retransmitir, primero tengo que entender, yo mismo. Phase 3 ist, La jetzt haben tercera wir etapa, den Ist-Zustand und wir kennen die Bedürfnisse und die Interessen. ya sabemos cuál es el estado de situación, sabemos cuáles son los intereses y sabemos cuáles son las necesidades. Und jetzt geht eine nette Arbeit los, nämlich Optionen entwickeln. Y ahora empieza un trabajo simpático, que es el de desarrollar opciones. Und zwar für die Zukunft. Y para el futuro. Es gibt immer mindestens 4 Optionen.
siempre hay por lo menos 4 opciones. Position 1, La posición 1, Position 2, la 2, Position des Mediators la del mediador, und nichts verändern. y la otra es no cambiar nada. Ja? ¿Sí? Das ist unbefriedigend. Eso es insatisfactorio. Hier an dem Punkt brauche ich Kreativität, En este punto necesito creatividad, Offenheit. apertura. Und deswegen, jedenfalls in Deutschland, Y por eso, por lo wird menos der en Alemania, Mediator oft ganz verrückte Ideen hier mit hineinbringen, um einfach den Parteien zu sagen, euer Blick ist viel zu eng. Ihr habt ja schon oft über euer Problem nachgedacht, aber eure Lösung war immer nur so, wie ein Kästchen. el mediador acaba de traer ideas locas, digamos, porque la idea es transmitirle a las partes, bueno, ustedes ya han pensado mucho sobre estos temas, pero su perspectiva siempre ha sido muy acotada. Tienen que pensar fuera de esa cajita. Ja? Sí. La herramienta más importante de esta etapa justamente wichtigste sería Werkzeug el brainstorming, la lluvia de Phase der ideas. Brainstorming. Richtig, genau. Brainstorming. Brainstorming. Und wir machen das auch oft so, dass unter Umständen alle sogar die gleiche Farbe bekommen, damit man gar nicht mehr sieht, woher eine Idee kommt. Y en algunos casos, cuando vamos ilustrando eso, muchas veces usamos el mismo color como para que no se distinga de dónde viene esa idea, de quién viene esa idea. Und wir benutzen immer ein Flipchart Y dafür, siempre usamos un rotafolio, una pizarra de estas, wo alles aufgeschrieben wird. donde Alle se Optionen. escribe todo, se escriben todas las opciones. Und die verrückteste. Y las más locas, Das Kind kommt ins Krankenhaus. que el chico Nicht zu se Vater, va zu Mutter, sondern ins Krankenhaus a oder un zur hospital. Großmutter oder was No se weiß va con ich. el padre ni con la madre, sino a un hospital. Und wenn con la gelacht abuela. wird, Y dann kann man noch einmal weiter nachdenken. cuando uno empieza a pensar así, entonces uno puede seguir pensando en otras opciones. Und das Prinzip der Mediation ist, nicht zu schnell. Y el principio de la mediación es no demasiado rápido. Langsam, langsam. Alles, was man Despacito. hier arbeitet, geht nachher ganz schnell. Todo lo que se trabaja bien en esa etapa después va a progresar rápidamente. Und man muss aufpassen an der Stelle, dass die Optionen nicht bewertet werden. Y aquí también hay que asegurarse de que las opciones no sean valoradas, es decir, que no se las vea desde una perspectiva de valores. Denn das ist der nächste Schritt. Porque ese va a ser el nuevo, el paso siguiente. Die Optionen werden bewertet. Ahí sí es donde se hace la valoración de las opciones. Und dafür kriegen die Parteien 3 Stifte in die Hand. Das ist eine Methode, man kann verschiedene machen. Y ahí se les dan a las partes 3 marcadores, ese es uno de los métodos, pero también hay otros. Und sie müssen alle Optionen bewerten. Jeder muss alle Optionen bewerten. Cada una de las partes tiene que valorar cada una de las opciones. Rot geht gar nicht. Rojo quiere decir no way. Blau neutral. Azul es neutral. Grün, will ich. Verde, sí, quiero eso. Und dann guckt man auf das Bild. Y ahí uno mira en el cuadro. Und dann sieht man sofort, welche Optionen ausscheiden, weil ganz viel Rot dort ist. Y enseguida se ve cuáles son las opciones que quedan descartadas porque hay mucho rojo. Und normalerweise geht es nur mit Blau und ein bisschen Grün oder Blau und ein bisschen Rot, aber das nur Grün ist, wird nicht da sein. Y nunca se da que haya todo verde. Siempre va a haber azul con un poco de rojo, azul con algo de verde. Aber das ist auch ein Stück Realitätserfahrung. Pero también es un poco de experiencia empírica con la realidad. Weil meine Sicht der Dinge ist nicht die Sicht meiner Frau. Porque mi perspectiva, la forma que yo tengo de ver las cosas, no es la de mi mujer. Und so sehe ich, was ist überhaupt möglich. Así que ahí veo qué es posible, por empezar. Das macht ein guter Rechtsanwalt ja auch, bevor einen Mandanten in ein Gerichtsverfahren schickt. Es igual que lo que hace un buen abogado cuando evalúa bien el caso que le presentan antes de ir a los tribunales. Und jetzt hier ist der Punkt. Jetzt habe ich die Optionen entwickelt und jetzt wäre die nächste Stufe das Memorandum, also eine Abschlussvereinbarung zu machen. Y acá viene la etapa siguiente, que es el memorándum, es decir, el acuerdo que tenemos que elaborar.
externen Experten dazu holen. Den Rechtsanwalt, die Familie, den Sachverständigen, wen auch immer. Y acá, en Nuestra Cruz, es donde tienen que entrar en escena los externos, el abogado, el perito, la familia, lo que sea. Und zwar einseitig, jeder für sich. Y de manera individual, es decir, cada uno por sí mismo, Nicht gemeinsam. no de manera conjunta. Damit ich wirklich aufgeklärt bin, bevor ich hier den Vertrag abschließe. Como para poder tener las cosas bien en claro antes de celebrar el acuerdo. Das Problem in Deutschland ist, wenn Sie die Anwälte im Verfahren mithaben, brauchen Sie das nicht. Dann haben die auch verstanden, was in der Mediation passiert ist. El tema en Alemania es que cuando están los abogados, ya claro, ellos entienden enseguida de qué se trata, de qué se ha tratado el proceso de mediación. Aber wenn die Anwälte erst hier hineinkommen, dann haben sie oft den Prozess nicht richtig verstanden. Und die Information durch die Parteien ist manchmal nicht gut. Pero cuando llegan en esa instancia, en donde está la cruz, muchas veces no entienden todo el procedimiento que hubo antes y la información que les dan las partes no siempre es buena. Natürlich kann man immer vereinbaren, dass eine Mediation mit Anwälten stattfindet. Klar. Por supuesto, siempre se puede acordar que la mediación se va a efectuar con abogados, eso desde ya. Und zum Beispiel in Wirtschaftsstreitigkeiten wird es immer gemacht. En los conflictos económicos, por ejemplo, siempre se hace así. Immer. Aber in Familiensachen sehr selten. En los temas de familia, raramente. Erst hier. Recién aquí. Und das ist ein bisschen ein Problem. Y eso a veces es un problemita. Hier würden wir die Abschlussvereinbarung machen. Acá vamos a celebrar entonces el convenio. Und wir nennen sie eigentlich nicht Vertrag, sondern Memorandum. Que en realidad no lo llamamos contrato, que también podría ser convenio, sino memorándum. Weil wir betonen wollen, dass nicht nur das Recht diese Vereinbarung gestaltet hat, sondern auch wirklich viele andere Aspekte. Porque lo que queremos es destacar que esto no fue conformado o moldeado solamente por el derecho, por lo jurídico, sino también por muchos otros aspectos. Wenn hier etwas geregelt ist, was zwingend zu regeln ist, zum Beispiel wenn ich mein Haus an meinen Mann verkaufen will, dann wird das Memorandum geht zum Notar. Y cuando acá se reglamenta algo que obligatoriamente tiene que quedar estipulado, por ejemplo, si yo le voy a vender mi casa a mi marido, ahí tiene que intervenir, por ejemplo, un escribano, un notario. Der wählt eine andere Sprache als hier. Que va a elegir otro tipo de redacción distinta de la que tendríamos acá. Dies hat etwas mit Eigentum zu tun. Esto tiene algo que ver con la propiedad. Mit meinem persönlichen Eigentum, das ich durch die Arbeit in der Mediation beigetragen habe. Con mi propiedad y con el aporte que yo mismo he realizado en ese sentido durante el proceso de mediación. Und das verändert sich, wenn die Juristen mit ihrer Sprache rübergehen. Y enseguida eso se modifica cuando entran los juristas con su propio lenguaje. Ja. Und dann gibt es noch eine Phase 6. Y después hay una sexta etapa. Wir bewegen uns immer in einer Zeit. Nichts bleibt stehen. Estamos en un continuum temporal, nada es estático. Und deswegen müssen wir, sollten wir, es ist kein Zwang, sollten wir nach einiger Zeit überprüfen, ob das so noch stimmt oder ob wir etwas vergessen haben und gegebenenfalls eine Anpassung machen. Y por eso, después de un cierto tiempo, deberíamos ver si esto realmente sigue siendo adecuado o si nos hemos olvidado de algo o si tenemos que introducir alguna adecuación. ¿Ya? ¿Sí? Una aclaración, perdón, en virtud que tenemos programado terminar alrededor de las 19 horas, dejar los últimos 15 minutos para preguntas, como para que, si le parece bien, pueda terminar su desarrollo y luego sí 15 minutos finales y concentrar ahí las preguntas. Also ich soll erst reden oder erst fragen? ¿Y qué hacemos ahora? ¿Sigo Sí, hablando yo o diría pegamos? para dejar la última parte para preguntas y que pueda explayarse. Also jetzt zu Ende Me reden. parece bien. Ja. Wie hat die Mediation das Gerichtsverfahren verändert?
¿De qué manera la mediación ha modificado el proceso judicial? Richter, die sich mit Mediation beschäftigen und Anwälte, die sich mit Mediation beschäftigen, Los jueces y abogados que trabajan con mediación denken über viel mehr Dinge nach, als wenn sie das nie getan haben. tienen en cuenta muchas más cosas que si no lo han hecho. Über meine Rolle, Por ejemplo, sobre mi rol, mi papel, über Neutralität, sobre la neutralidad, über Allparteilichkeit, sobre la inclusión de todas las partes, über Empathie. sobre la empatía. Wir lernen aus der Mediation, oder ich speziell habe aus der Mediation ganz viel gelernt. A partir de la mediación aprendemos, o por lo menos yo personalmente he aprendido mucho, Über Konflikttheorien, sobre teorías sobre el conflicto, über Verfahrensgerechtigkeit, wie wichtig das ist, sobre la justicia del proceso y lo importante que es la justicia en un proceso, über Entscheidungskriterien neben dem Recht, die ich nicht vergessen darf, sobre criterios decisorios que no tienen que ver con el derecho y que tampoco tengo que olvidar. ein normaler Konflikt hat so einen Kuchen mit Segmenten, Un conflicto normal es una torta así, con porciones mit verschiedenen Aspekten. que incluyen distintos aspectos. Recht ist Derecho eines dieser Aspekte. es uno de los aspectos. Beziehungen, Las relaciones, soziales Umfeld, el entorno social, Familie, la familia, Versprechungen aus der Vergangenheit, las promesas del pasado. Kontenführung nennen wir das, vor allen Dingen in der Familie, Por Kontenführung, ejemplo, wechselseitig. la contabilidad, digamos, que llevan internamente los miembros de una familia, Kulturunterschiede, las ganz diferencias wichtig. culturales, eso es muy importante. Fairness. La justicia, la equidad, digamos, Fairness ist nicht Recht. que no es derecho. Und hier können Sie noch, ich weiß nicht was. Y acá podría haber Ja. todavía más cosas. Und wir Juristen fokussieren uns hier drauf, klar. Y claro, nosotros los juristas nos concentramos en esto, en el Und derecho. manche Konflikte sind so auch nur zu bewältigen. Y algunos conflictos solamente se pueden resolver por esa vía. Aber die Öffnung des Blicks Pero für dieses ganze Feld cuando abrimos la óptica e incluimos todo este campo, verändert den Umgang mit den Parteien und dem Konflikt. modifica el tratamiento del conflicto y la relación con las partes. Und schließlich lernen wir auch ganz viel über Techniken. Y también aprendemos muchísimo sobre técnicas. Wer von Ihnen kann paraphrasieren? ¿Quién de ustedes, por ejemplo, puede parafrasear? Wer weiß, wie man Fragen stellt, dass man nur offene Fragen stellt und keine geschlossenen Fragen? ¿Quién sabe cómo hacer preguntas, que sean preguntas abiertas y no preguntas sí no? Wer kann mit hypothetischen Fragen den Blick der Parteien in die Zukunft richten? ¿Quién puede orientar la mirada de las partes hacia el futuro con preguntas hipotéticas? Weil nur ein abgeschlossener Konflikt muss nicht bearbeitet werden, aber alle Konflikte, die in die Zukunft hineinreichen, können wirklich nur gelöst werden, wenn die Parteien sich verändern. Porque todo conflicto que tiene proyección hacia el futuro debe ser resuelto solamente en la medida en que, y puede ser resuelto solamente en la medida en que las partes amplíen su perspectiva. Solamente el único conflicto que no requiere de cambios de perspectiva es el conflicto cerrado, el conflicto clausurado ya. Immer wenn es Beziehungen geht, und das ist fast immer der Fall, Siempre que se trata de relaciones, lo cual es casi siempre el caso, und wir haben einen Konflikt, müssen wir etwas verändern. cuando tenemos un conflicto, en ese sentido, algo tenemos que modificar, Das ist schwer. lo cual es difícil. Das will ich immer, dass der andere das macht, niemals ich. Siempre uno espera que el otro lo haga y no hacerlo uno. Können Sie mit Skalieren umgehen? Das ist eine tolle Methode. Von 0 bis 10, wo stehe ich? Jetzt, ich frage Sie nachher. También es interesante ver si uno puede trabajar con escalas, con gradaciones. De 0 a 10, ¿dónde estoy? Después les voy a preguntar. Einen Konflikt normalisieren ist wichtig. Zu sagen, ihr seid nicht die Einzigen, die diesen Konflikt haben.
También Oder in dieser Zeit ist es normal, dass man sich streitet. normalizar un conflicto, es decir, bueno, ustedes no son los únicos que tienen un conflicto, o en esta época son muchos los que tienen este tipo de conflictos. Und schließlich, das sage ich jetzt abschließend, hat es mir für mein Leben insgesamt einfach eine große Erweiterung gegeben. Es hat unglaublich Spaß gemacht, diese Ausbildung zur Mediation. Und ich habe auch in normalen Situationen gelernt, anders mit einem Menschen umzugehen. Y como para ir terminando, debo decir que para mí hacer esta formación, capacitarme como mediadora, realmente me abrió muchísimo los horizontes, me divirtió mucho también y también me ayudó a abordar las cosas de manera distinta en situaciones normales con la gente. Damit würde ich gerne schließen, aber Sie nicht entlassen. Así que cerraría con eso, pero no los libero todavía. Sondern jeder für sich soll nachdenken, auf einer Skala von, das macht aber jeder für sich. Me gustaría que cada uno de ustedes me dijera en una escala de 0 a 10, cada uno de ustedes individualmente, Als angekommen ist, wo stand auf der Skala? cuando llegó, ¿en qué punto de la escala estaba? 3. Dies Uno, ist das tres. Beste, das Eso ist es das Schlechteste. lo mejor y eso es lo peor. Wo standen Sie innerlich? ¿Dónde estaban Wollten Sie heute kommen? internamente al momento de llegar? Waren Sie nur ein bisschen neugierig, Venía aber acá, müde? tenían un poquito de curiosidad a lo mejor, pero están cansados. Hatten Sie eigentlich gar keine Lust, aber der Organisator hat gesagt, ihr müsst alle kommen, wenn ich das schon veranstalte. A lo mejor no tenían ganas, pero el organizador les dijo tienen que venir porque estoy organizando esto. Ja? Und wo steht ihr jetzt? ¿Y dónde están ahora? ¿Dónde se situarían ahora en la escala? Okay, vielen Dank. Sí, muchas gracias. ¿Preguntas? Aprovechemos este espacio de preguntas con reflexiones. La pregunta, digamos, en nuestro país, por suerte, tenemos vasto y desarrollado el tema de la mediación, ¿no? Con muchos éxitos en consumidor, pero con muchas deficiencias en materia penal. Si realmente es buena la mediación en materia de violencia familiar, que se aplica, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y en el Foro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si aporta buenos resultados o realmente es una intromisión del Estado de la ley de los particulares en relaciones de desigualdad entre el sujeto violento y la víctima. Es ist keine gute Idee in Gewaltschutzsachen. No es una buena idea cuando se trata de cuestiones de Mediation hat prevención dort nichts zu suchen, o protección de la violencia. La weil wir mediación ein Ungleichgewicht haben. no puede buscar algo ahí porque tenemos un desequilibrio, una desigualdad. Und da muss ganz viel Vorarbeit geleistet werden, bevor ich überhaupt mit einer Mediation anfangen könnte. Y hay que hacer todo un trabajo previo antes de siquiera poder empezar a pensar y trabajar en la mediación. Es muss mit dem Täter gearbeitet werden, dass er überhaupt sieht, was er tut. Hay que trabajar con el responsable de la violencia en este caso para que vea qué es lo que está haciendo. Und es muss mit dem Opfer gearbeitet werden, damit es nicht so sitzt, sondern so macht. Y hay que trabajar con la víctima para que no esté en esa posición, sino para que Und se das ist plante. nicht das Verfahren der Mediation. Y eso no es el procedimiento que ofrece la mediación. Igual acá ese tema de respecto de violencia de género, violencia doméstica, la Corte ya lo cerró con un precedente Góngora. Por ende, todo lo que exista en cuanto el tema de mediación o de probation o el nombre que quiera tener ese instituto para mediar, digamos, la Corte ya cerró el círculo diciendo que no corresponde. Gerichtshof hat das ausgeschlossen, ganz einfach ausgeschlossen. La parte llega a la audiencia de mediación, a la mediación con una posición que trae. Exacto, ahí. La etapa fundamental y más, para mí, más importante del proceso es indagar en las necesidades. Ahí, sí. De las herramientas que se utilizan en la mediación, creo que para indagar necesidades la más importante sería la herramienta de la pregunta.
das wichtigste Werkzeug. Dentro de las preguntas, ¿cuál cree usted que sería la más indicada? Welche halten Sie für die geeignetste? Las abiertas, las cerradas, las hipotéticas, para indagar más hondo en las necesidades. Tiefer in die Bedürfnisse hineinzuforschen. In dieser Phase In esta etapa ist eigentlich nur das Paraphrasieren und offene Fragen. solamente el parafraseo, la paráfrasis y las preguntas abiertas. Die hypothetischen Fragen kommen viel später, bei den Optionen entwickeln. Hipotéticas vienen mucho después, cuando estamos desarrollando las opciones. Gracias. En virtud de que la mediación es un proceso comunicacional, digamos, tuvieron experiencias de mediación intercultural, digamos, en Europa por las corrientes migratorias, globalización. Habe ich vergessen, ich sage ein Beispiel, Me olvidé justamente, les puedo dar un ejemplo, was Sie gar nicht denken würden, dass es ein interkultureller Konflikt ist. que quizás ni se plantearían como conflicto intercultural. Und zwar geht es um Umgangsrechte von Vätern, von französischen Vätern mit deutschen Kindern. Y tiene que ver con los derechos de contacto con los hijos entre padres franceses y padres alemanes, con chicos alemanes. Die Kinder sind, die Eheleute haben in Deutschland gelebt, er Franzose, sie Deutsche. El Und sie matrimonio haben ein Kind. vivía en Alemania, él era francés, ella alemana y tenían un hijo. Die Kinder sind immer Deutsche, auch Franzosen, aber bei uns. Los chicos en ese caso son alemanes, mantienen la nacionalidad también francesa, pero... Und das deutsche Gericht hat eine Entscheidung getroffen, weil die Parteien in Deutschland gelebt haben. Y el tribunal alemán fue el que decidió porque las partes habían vivido en Alemania. Sehr oft in diesen binationalen Ehen kehrt der Ausländer zurück in sein Heimatland. Y en estos matrimonios binacionales, muchas veces uno de los cónyuges después vuelve a su país de origen. Und natürlich will sein Kind sehen. Y por supuesto quiere seguir viendo a su hijo. Und kommt mit seinen kulturellen Vorstellungen. Y viene con su concepto cultural. Und in Frankreich ist das Großfamilie. Y en Francia, la familia extendida. Kein Problem, ein Kind von einem halben Jahr kann ruhig ein langes Wochenende in Frankreich sein und dann zurück zu seiner Mutter nach Deutschland. Está presente, así que un chico puede pasar un fin de semana largo en Francia y perfectamente volver después a su mamá en Große Alemania. Familie, kein Problem. Una familia grande, ningún problema. Wir Deutschen Pero nosotros, los alemanes, sagen, das Kind ein halbes Jahr alt? Nein, decimos, höchstens 2 Stunden ohne Mutter. si el chico tiene solamente medio año, bueno, solamente 2 horas puede estar sin la madre. Ja? Wir Richter sind deutsche Richter, Nosotros los jueces somos jueces alemanes, also machen wir eine deutsche Entscheidung. así que tomamos una decisión alemana, resolvemos de manera Und die alemana, heißt, der Vater darf das Kind jeden Tag 2 Stunden sehen. y decimos, el padre puede ver al chico 2 horas diarias, 3 veces por semana, lo que Da sea, sagt er, du bist verrückt. y él dice, pero están locos, Ich will das Kind mit nach Frankreich zu meiner Familie nehmen. yo quiero llevar a mi hijo a Francia para que lo vea la familia. Das hat große Konflikte. Das waren nicht nur 2 Väter, sondern es waren mehrere Väter. Y acá se trataba no solamente de 2 padres o 2 progenitores, sino varios. Und dann ist eine Arbeitsgruppe auf höchster Ebene eingerichtet worden, von Ministerium, von Bundesministerium zu deutschen Bundesministerium zu französischen Bundesministerium. Así que esto escaló de nivel, pasó a nivel de Cancillería alemana, Cancillería francesa. Und es ist eine extra Arbeitsgruppe eingerichtet worden von binationalen Mediationen. Y se estableció un grupo de trabajo especial que se ocupaba de mediaciones binacionales. Und das wird folgendermaßen, der Anfang waren die Franzosen, inzwischen haben wir das mit anderen Ländern auch schon. Se empezó con los franceses, ahora también lo tenemos con otros países. 2 Mediatoren. Así que tenemos 2 mediadores, Der eine Land A, der andere Land B. uno del país A, otro del país B. Am besten der eine Jurist, der andere Psychologe. Idealmente uno jurista, el otro psicólogo. Und beide müssen beide Sprachen können. Y ambos deben hablar los 2 idiomas. Ja? Aufwendig. Es difícil. Aber ohne das wird es nicht funktionieren. Pero si no fuera así, la cosa no funcionaría. Ja?
Und natürlich, und wir sind ein sehr Multikulti-Land, Y nosotros somos un país muy multicultural. Wenn ich türkische Verhältnisse habe oder arabische oder Estamos hablando indische, de contextos con viel mehr turcos, con indios, con árabes, todavía más difícil. Me refería, claro, más a esos conflictos, Ja. incluso entiendo que son más complejos que cuando son Ich denke, entre das sind noch nacionalidades komplexere de la Unión Konflikte Europea. als Konflikte zwischen EU-Ländern zum Beispiel. ja. Temas religiosos. Ja, natürlich. Religiöse Ja, klar. Fragen kommen auch nicht Natürlich. ins Spiel. Aber das sind alles Konflikte, die Sie nicht gerichtlich lösen können, Pero esos son sondern todos eigentlich conflictos nur mit einer aufwendigen Mediation. que no se pueden resolver de manera judicial, sino solamente a través de una mediación exhaustiva. Es ist wirklich so. Sí, es así. Yo le comenté que soy jueza contencioso Ich bin administrativa de primera eine instancia Richterin in der ersten y Instanz für frecuentemente cuando tengo que ejecutar Verwaltungssachen. Und sentencias wenn ich zum Beispiel Urteile edificios vollstrecken lassen muss estructurales donde in hay derechos strukturierten de Konflikten incidencia oder Fällen, colectiva, wo es Rechte mit gemeinsamer Wirkung que gibt hacer a oder cargo del Estado que son Verpflichtungen, wo der complejas, Staat etwas leisten muss und das auf komplexer Ebene suelo auch, comenzar un proceso de beginne mediación ich oft, ya no para leite resolver un ich conflicto, ein sino para resolver Mediationsverfahren ein. cómo logro Nicht cumplir una mehr, um sentencia einen Konflikt zu complicada. lösen, sondern um zu sehen, Umzusetzen. wie ich diese komplizierte Por lo Entscheidung tanto, umsetzen kann. empiezo a hacer audiencias de mediación, de conciliación, donde cito a distintos funcionarios. Verhandlungen mit Además, verschiedenen y Beamten unter anderem. yo tengo la idea de que el Ich habe juez en ese momento tiene que dass der convertirse en un Richter mediador para dort poder zu einem acercar a las Mediator werden partes muss, a los um fines die de llegar a la Parteien aneinander mejor näher zu bringen, solución um del an conflicto y la das mejor bestmöglichste Lösung ejecución de la zu sentencia. kommen und an die beste Urteilsvollstreckung Sin zu kommen. embargo, no es un mediador común ist porque das no es el mismo kein tema de lo que usted ha allgemeiner abordado. normale Mediator. Das ist nicht das, No was Sie dejo de hier ser jueza beschrieben y haben. soy un Ich bin mediador immer con noch poder. Richterin, aber ich bin ein Mediator mit Macht. ¿Cómo ve usted esta Wie figura sehen del Sie juez diese mediador o del Figur mediador von juez? Richter, der als Mediator arbeitet, oder umgekehrt? Auch. Eine sehr gute Frage, die Buena uns pregunta. sehr beschäftigt hat. Que Auch, también nos ha dado mucho que pensar. auch dafür möchte ich ein Bild machen. Y también acá lo podemos ilustrar. Mich verwundert sehr, dass Sie als Richterin auch für die Me Umsetzung sorgen müssen. admira mucho que aparte de trabajar como jueza tenga que ocuparse de la implementación. Das muss bei uns jemand anders machen. En nuestro caso, nosotros ya wir müssen uns um alles kümmern. Okay, also hier sitzt der Richter, Acá tenemos al juez, hier sitzt Partei 1, acá a la parte 1, Partei 2, machen wir es bei Partei Ihnen, Partei 3, acá la 3 Partei 4. y la 4. So, mit Anwalt Con abogado oder ohne. o sin abogado. Die erste Frage ist, wer kommuniziert mit wem? Der Anwalt mit dem Richter oder die Partei mit dem Richter? ¿Quién se comunica con quién? ¿El abogado con el juez o las partes con el En juez? las audiencias suelen estar las Bei den partes con Verhandlungen los sind abogados. normalerweise die Parteien mit Anwalt. Mit Anwalt. Und anwesend. mit wem reden Sie? Mit dem Anwalt oder mit der ¿Con quién Partei? hablan? ¿Con el abogado o con las, con las Yo partes? hablo con ustedes? todos, con Mit los allen. abogados y con las partes. Mit Anwälten und Parteien. Und wer antwortet? ¿Y quién contesta? A veces las partes, Manchmal cuando die son Parteien. vecinos de un Wenn sie Nachbarn asentamiento o sind de in un der barrio, Nähe von einem Viertel oder von a einem veces Park si son organizaciones oder wenn gubernamentales, das como nicht ONGs, Regierungsorganisationen sind, kommt Okay, drauf an. okay, alles. So, wie reden die Parteien? ¿Cómo hablan las partes So. entonces? So, Así, so, so, nicht? ¿no? Denn Sie haben Macht ¿Por qué? Usted tiene poder und Sie müssen überzeugt werden. y usted es la persona que hay que convencer. Und auch wenn Sie als Mediatorin tätig sind, Y aunque actúe bleiben como Sie immer noch mediadora, eine Mediatorin mit Macht und Sigue deswegen siendo- reden die immer noch so. siempre una mediadora con poder. Por eso hablan así. Genau. Und eigentlich müssten wir hier eine Schiene haben. Y en realidad tendría que haber una vía acá Der ist verstopft. bueno, que está atascada. Si no, frecuentemente organizo en Ja, ese sentido oft mesas de trabajo organisiere ich Arbeitstische, que son extrajudiciales, die donde außergerichtlich ellos ausgestattet conversan en sind, wo espacios sie miteinander reden, Genau. cada tanto, si es Bestimmten necesario, sin usted. llaman a una audiencia y me Und traen wenn los avances que van notwendig, haciendo. kommen sie in eine Verhandlung und sagen mir, was für Wunderbar. Fortschritte sie Wunderbar. gemacht haben. Fantastico.
Prima. Buenísimo. Sí, Das Sí, ist sería en gut. realidad un proceso Das más ist eigentlich ein eher asemejado a lo que es un proceso de facilitación. Cuando es ja, ein multiparte. Erleichterungsprozess. Ja, aber trotzdem, tolles Verfahren. Facilitationsprozess. Sí, Toll. pero igual es un proceso Sí. muy bueno. Weil dies ist eine wirkliche Gefahr. Porque acá tenemos siempre un peligro. Claro. Ja. latente. Und was macht der Mediator, wenn hier ein Mediator Ja, ist? sehr Der macht Mediator. etwas anders. Si hay un mediador ahí, él hace otra cosa. Der redet auch dahin. Él también Der habla redet auch dahin. acá, Der habla redet acá. auch dahin. Der redet auch dahin. Todos hablan en esa dirección. Aber was macht der Mediator? Pero el Der mediador, sammelt ¿qué hace? und er Recopila macht so. y después hace esto. Pero no resuelve, no decide. Aber er entscheidet nicht selbst. Richtig. Exakt. Pues, Und das macht einen Sondern das riesen macht. Unterschied. Y Ja, eso also marca una gran diferencia. statt dieser Bögen En wird lugar der de Bogen so gezogen. Esto, ahí Aber se er genera bleibt bei den Parteien. todo el circuito. Pero Und ich nehme ihn nicht an als Mediator. la decisión se mantiene en el ámbito de las partes ahí, a diferencia de lo que pasa en otros. ¿Alguna pregunta más? ¿Noch eine Frage? yo estoy absolutamente admirada de este sistema. Verwundere dieses System, muss ich sagen. Ganz Creo que einfach. los jueces tenemos Ich que denke, formarnos wir mucho Richter en esto. müssen uns stark damit beschäftigen A und veces ausbilden. me preocupa Manchmal bin ich éticamente ethisch besorgt ser jueza, als convertirme en una suerte de Richterin mediadora, und auch porque soy una als mediadora que eine Art siempre tiene el Mediatorin poder zu para regieren, weil decidir. ich immer noch Macht habe, um zu entscheiden. Y de hecho lo que Das hizo ist cuando eine hay Sorge. alguna parte Und das tue ich renuente auch. que no Wenn quiere eine cumplir, Partei nicht so siempre apelo al willens ist, imperium das y zu digo, machen, was sie tun digo, soll, benutze ich immer meine Macht, Pero mein bueno, Imperium und sage, okay, so de soll es todas sein. maneras, correrse Aber auf jeden del Fall lugar del juez tradicional que solo den decide, Platz solo des decide, herkömmlichen Rechts es zu positivo porque verlassen, der immer nur invita a entscheidet, las ist partes positiv, a un weil das diálogo die en algún Parteien momento. zum Dialog einlädt. Ich sehe bei Ihnen keine Sí. Gefahr, No veo un peligro de su parte, weil Sie en su wissen, was Sie caso, tun. porque usted sabe lo que está haciendo Und weil Sie Ihre Grenzen kennen. y porque Und conoce también sus die límites Gefahr kennen. y conoce el Ja? peligro. Sie haben über Ihre Rolle nachgedacht. Ha reflexionado sobre su rol. Und das ist das, was Y so wichtig ist. eso es lo que es tan importante. Muchas gracias. Vielen Dank. Ich möchte eigentlich vor allen Dingen unserem Dolmetscher danken. Quisiera agradecer a nuestro intérprete también. Gracias. Bueno, agradecemos a la doctora y a todos que hayan venido a la actividad. Vielen Dank an alle. Gracias. Ja, auf jeden Fall. Yes, yes. It was very interesting. It was very, I like it. Yeah, yeah.